Respecto a los vídeos de la globalización y del nuevo orden mundial, vamos a ver los comentarios que ha realizado el grupo de estudio. La maestra Musmé comenta que desde los tiempos más antiguos ha existido el bien y el mal, y nos pregunta cuál es el origen de la maldad, por qué algunas personas optan por el mal o la agresividad. Y Celisa comenta que la maldad es una elección, que siempre tenemos la opción de elegir la bondad. Nos podemos preguntar, ¿tenemos realmente la opción de elegir la bondad? ¿De elegir la bondad en vez de la maldad? La respuesta es sí y no. Si somos conscientes, podemos elegir hacer el bien. Pero si estamos dormidos, ¿podemos realmente elegir el bien? No. Si estamos dormidos, no podemos elegir. Porque cuando estamos dormidos, actuamos mecánicamente y nuestras respuestas son mecánicas y reactivas. Y al final, el que está dormido ni siquiera es consciente de lo que ha hecho. Si somos conscientes, podemos elegir, pero si no somos conscientes, no podemos elegir. Por eso el Maestro Jesús el Cristo decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, si hay dormidez, entonces no hay elección. Cuando hay dormidez, se funciona a través del ego, y las respuestas son mecánicas y repetitivas. La dormidez lleva a la repetición, lleva a la reproducción de historias repetitivas. Cuando una experiencia no se aprende, entonces se repite. Por eso hay personas que siempre viven las mismas historias de peleas, de maltrato, de separación. Si una persona no es consciente, si no aprende una lección, entonces esa lección se le repite y comienza a reproducir el pasado relacionado con esa lección. Por lo tanto, debe quedar claro que si hay mucha dormidez, entonces no hay opción para elegir entre el bien y el mal, sino que solo hay respuestas automáticas y reactivas que emanan del ego. Ina comenta que el trabajo del nuevo orden mundial está dirigido a la desconexión del ser humano de su poder y esencia. El maestro Claudio comenta que estamos sometidos al sistema, que por mucho que queramos es imposible salir, que las reglas nos vienen dadas. Aún así, debemos seguir luchando por ser luz, y que aunque se están perdiendo los valores, no tenemos que dejarnos llevar por el pesimismo, ya que eso es precisamente lo que quieren los gobernantes. Lo que tenemos que hacer es no juzgar y emanar luz para iluminar a todas las personas que estén a nuestro alrededor. El maestro Albino nos recuerda el atributo del libre albedrío, el cual debe ser usado de manera consciente para inclinar la balanza de la manera más correcta, para beneficio personal y de la humanidad. Celisa comenta que debemos aportar nuestro granito de arena, al menos con quienes nos rodean, para que cada vez haya más gente que vaya despertando. Y la maestra Musmé comenta que la globalización tiene la ventaja de extender los derechos humanos y la desventaja de crear desigualdad económica. Como decíamos, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Musmé comenta que es fundamental fomentar los valores en la familia, proporcionando un ambiente lo más sano posible, dedicando tiempo y amor a los niños, para que se conviertan en adultos emocionalmente sanos, y que deberíamos hacer introspección para llevar a la práctica el mensaje de amarnos los unos a los otros. A continuación, Musmé agrega un comentario sobre Neale Donald Walsch, el autor de Conversaciones con Dios. Nos comenta que en su cuarto diálogo hace una invitación poderosa en la cual llama a despertar a la humanidad. Nos dice que debemos concebir la idea de vivir en una sociedad despierta a la consciencia del amor, tal y como otras sociedades de otras dimensiones lo han logrado.
El maestro Julio comenta que el ser humano debe cambiar desde adentro, recobrando los valores esenciales del ser. Comenta que el camino es largo, pero que en cada uno de nosotros está el cambio. Ese cambio se debe producir desde nuestros hogares, a partir de nuestra familia, a partir de nuestros amigos y a partir de las personas que nos rodean. Que tenemos que sembrar el cambio, que tenemos que despertar no solamente nosotros, sino también despertar a todos los que nos rodean, para que no se enganchen al consumismo, para que no se enganchen a las noticias maquilladas, para que no se enganchen a todo aquello que adormece al ser humano. Julio comenta que somos pensamiento, el cual a su vez es energía, la cual puede ser transmutada. El maestro Dr. Heim comenta que aunque se dice que somos nosotros mismos los promotores de la maldad en el mundo, que somos nosotros mismos los artífices de la guerra entre el bien y el mal, parece ser que hay entidades que manipulan nuestra mente y que esas entidades existen desde el principio de los tiempos. Que es muy triste y doloroso pensar que la maldad está solo en nuestra naturaleza, que debe haber algo más que nuestras conciencias, que debe haber algunas entidades que nos manipulan. Este tema se puede tratar en otros vídeos aparte. Habría que reflexionar sobre la naturaleza del pensamiento, sobre la supervivencia de la consciencia después de la muerte, la supervivencia de la mente consciente sin el soporte material del cerebro. Habría que reflexionar sobre la existencia de otras realidades de nuestro mundo interdimensional y ver cómo se relacionan esas realidades. De hecho, durante miles de años, el ser humano ha creído en otros paradigmas. Lo que la mayoría de la gente cree ahora no es lo que creían las personas de hace cientos y miles de años. La gente tenía otros paradigmas, en los que se aseguraba que existían los espíritus, que existían seres luminosos y seres oscuros. Ese paradigma de las entidades ahora está en desuso, pero eso no quiere decir que no sea verdad. Hoy en día se ha entronizado a la razón. No obstante, existen muchos grupos de personas que todavía siguen creyendo en el paradigma antiguo, en los espíritus, en las entidades, y creen que esos seres manipulan nuestros pensamientos y sentimientos. Luego tenemos el tema de la exopolítica, el cual trata sobre las relaciones entre los extraterrestres y los seres humanos. Extraterrestres que para muchas personas no son más que seres sutiles de otras dimensiones, que en ocasiones sintonizan con nuestra dimensión. Ya que al hablar de este paradigma, del paradigma de los espíritus y de las entidades luminosas y oscuras, es hablar de sintonizar con otras frecuencias, de sintonizar con otras realidades, con otros mundos. Pero como este tema es muy largo, mejor lo tratamos en unos vídeos aparte. La maestra María Elena comenta que vive en estado contemplativo, que se despreocupa de las noticias alarmantes y que así vive alejada de la realidad actual, convulsa, la cual no puede cambiar, que solo se puede cambiar a sí misma y a su entorno, pero que no puede cambiar la realidad del mundo, el cual sigue su curso. De acuerdo con las profecías de algunos libros sagrados, del cristianismo, del vedismo y de otros, ahora estamos viviendo en el principio de un ciclo del final de los tiempos. De manera que por mucho que queramos cambiar el mundo seguirá su proceso. Si estamos en la era de hierro, también conocida como la era de la hipocresía, entonces poco podemos hacer para cambiar el mundo, ya que se trata de un proceso cíclico que afecta a todo el planeta, que afecta a toda la humanidad. Podemos hacer un cambio individual. La gente a nivel individual puede despertar, pero a nivel global hay que seguir ese proceso. Cuando se acabe este ciclo decadente, entonces empezará la era de oro,
en el cual todos los seres volverán a estar despiertos. Cuando al principio el agua brota de la fuente, el agua es pura. Cuando pasa eso, entonces estamos en la Edad de Oro. Pero con el paso del tiempo, el agua pura se va contaminando y llega un momento que está muy contaminada. A eso le denominamos Era de Hierro, que quiere decir que el agua está muy lejos de la fuente, que la humanidad está muy lejos de Dios. Liliana Canepa comenta que debemos cambiar internamente para reflejar ese cambio en nuestro alrededor. Y para ello tenemos que conectarnos con la fuente, reconocernos como almas, y esa es la manera para alejarnos de las redes de Maya. La maestra Zoraya comenta que Maya domina al mundo. Al hablar de Maya, en este contexto, no debemos pensar en los mayas de la cultura de Mesoamérica, sino en la palabra maya de la filosofía del hinduismo. En ese sentido, maya quiere decir ilusión, ilusión en el sentido de dormidez, dormidez de la consciencia. Maya quiere decir que no vivimos en la realidad. Por lo tanto, cuando decimos que estamos dominados por Maya, queremos decir que vivimos en el sueño de Maya, que vivimos en una ilusión, que las cosas no son como parecen. Ya os pasaré un vídeo que se hizo hace tiempo en el que se explica qué es Maya. Se explica qué es Maya a través de una alegoría. La maestra Zoraya nos comenta que hay que meditar más para contemplar nuestra verdadera esencia y así poder emanar nuestro amor, que esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, no nos queda otro remedio que meditar, meditar y meditar. Zoraya comenta que mientras más meditemos, más podremos ayudarnos y más podremos ayudar a los demás, ya que de esta manera podremos hacer que el mundo cambie. Y sigue comentando Zoraya que aunque haya esos elementos de oscuridad, tenemos que mantener encendida la luz infinita y amorosa de Dios, luz que está en cada uno de nosotros. La maestra Lermiau comenta que la meta de mucha gente es triunfar, formar parte de la gente más rica y poderosa. Ler dice que casi todo el mundo está absorbido por el sistema, que casi todo el mundo está arraigado en la esclavitud moderna y que al paso que vamos acabaremos todos con el chip puesto, y que lo que se debería hacer es dejar de ser esclavos de la sociedad, dejar de consumir inconscientemente y comenzar a brillar activamente. Lermiau comenta que en la vida diaria hay poco apoyo para la paz interna y que hay que visualizar y decretar para que todo el mundo sane y despierte. El maestro Jesús Mendoza comenta que los valores se han perdido por los manejos del capitalismo. Comenta que si los programas de educación de las escuelas primarias se modificaran, impartiendo materias que fomentaran los valores hacia las personas, hacia los animales y hacia la naturaleza, entonces seríamos conscientes de que todos somos uno. Y la frecuencia del planeta se elevaría, y entonces todos seríamos felices. La maestra Magu comenta que la gente joven no disfruta del mundo actual, que no sabe interiorizar, que no contempla la naturaleza, que para los jóvenes todo se reduce a lo tecnológico, pero que tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene una consciencia y un grado de bondad, y que aunque la vida actual, con la globalización, nos ha deshumanizado un poco, tenemos que regresar al corazón, a la fuente. Eso es lo que dice Magu. La maestra Graciela comenta que en este mundo hay cada vez más maldad, más violencia, más egoísmo y más ambición. Y que el trabajo empieza en cada uno de nosotros, que debemos viajar hacia nuestro interior, tratando de contemplar y valorar todo lo que nos dé paz. Graciela comenta
que es triste que la democracia no sea real, que en vez de democracia haya plutocracia, que es triste que no se respete la voluntad de los habitantes de un país, que lo que tenemos que hacer es, en vez de mirar tanto la televisión y los celulares, mirar de caminar más por la naturaleza, plantar árboles, expresarnos creativamente, pintar, que lo que hace falta es mucha meditación, participación y consciencia, y que debemos recordar que el cambio empieza en cada uno de nosotros. Ese es el comentario de Graciela. Y la maestra y psicóloga Claudia Goyeneche nos pregunta que ampliemos la diferencia entre buen karma y dharma. Es cierto que mucha gente se cree que el dharma, con D, es sinónimo de buen karma, pero no es así. Bueno, en realidad tampoco existe buen karma y mal karma. Si alguna vez utilizo esa expresión es para que la gente lo entienda. Cuando digo buen karma me refiero a un karma agradable para la persona desde su punto de vista. El buen karma en sentido coloquial son cosas agradables, mientras que el mal karma en sentido coloquial son cosas desagradables. Pero en realidad no hay buen karma ni mal karma, ya que el karma solo quiere decir efecto, acción. Por ejemplo, si a una persona le toca la lotería, en sentido coloquial podemos decir que ha tenido un buen karma, pero en sentido profundo, el hecho de que le toque la lotería no quiere decir que sea un buen karma, tampoco quiere decir que sea un mal karma, porque no sabemos qué efecto va a producir ese dinero en esa persona, a corto, medio y a largo plazo. Pongamos otro ejemplo. Si una persona de la élite de la plutocracia le toca una herencia, le toca mucho dinero, riqueza que seguramente en el pasado se consiguió a base de saqueos y muertes, desde el punto de vista de la persona receptora, de la persona que ha recibido ese dinero, la cual no tiene conocimiento de cómo se ha conseguido ese dinero, desde ese punto de vista, coloquialmente podemos decir que ha recibido un buen karma. Pero desde un punto de vista profundo, ese dinero que ha recibido, esa fortuna, no es ni buen karma ni mal karma. Debemos tener siempre presente que el karma es neutro, no es bueno ni malo. Voy a profundizar un poco en el tema del karma, porque a veces pensamos que vamos a recibir un karma, en el sentido de karma malo, si hacemos una cosa mala. Pero en realidad siempre estamos generando karma, en todo momento estamos generando karma. Y en el sentido también de karma malo, aunque no existe karma malo, vamos a ver algunos ejemplos. Si le compramos a un niño chuches son golosinas. Si le compramos chuches, tenemos que pensar que la mayoría de los chuches se producen con partes de animales, con pezuñas, con pieles, con cartílagos. Eso quiere decir que cuando compramos chuches a los niños, estamos generando karma, ya que estamos promoviendo la matanza de animales. Lo que ocurre es que la humanidad es muy ignorante con respecto a todo lo que está haciendo. Veamos más ejemplos. Si a la hora de tirar la basura al contenedor tiramos plásticos, cartones y no separamos los productos para su reciclaje, entonces estamos generando karma, porque estamos dañando al planeta. Pongamos otro ejemplo. Si compramos productos de plástico, también estamos generando karma. Ya sea que compremos un bocadillo que está envuelto en plástico, que compremos pescado que está envuelto en plástico, que compremos un regalo que está envuelto en plástico, o que compremos un producto que está hecho de plástico, ya sea un reloj, o ya sea un juguete, o ya sea lo que sea. Cualquier cosa que esté hecha de plástico, seguramente lo que estamos haciendo es dañando al planeta, ya que la mayoría de los plásticos se obtienen del petróleo. Actualmente se están comenzando a fabricar plásticos que se obtienen a través de la paja del trigo, del maíz, de las patatas. Pero la mayoría de los plásticos que existen en el planeta, plásticos que al final van a parar a los océanos, esos plásticos provienen del petróleo. Por lo tanto,
Cada vez que compramos algo que tiene algo de plástico, estamos generando karma. Pero esto lo podemos hacer extensible a casi todo. Es decir, es muy difícil que no estemos generando karma, en el sentido de karma malo. Ya que incluso la ropa que llevamos, si tenemos prendas que son sintéticas, esas prendas vendrán del petróleo. Y si las prendas de ropa que llevamos puestas son de tejidos naturales, pero se han tintado con tintes sintéticos, entonces también estamos contaminando al planeta. Casi siempre estamos generando karma. Las ropas de pieles de animales, los zapatos de piel, constantemente estamos generando karma. Si pintamos las paredes, como la mayoría de pinturas tienen componentes que dañan al medio ambiente, entonces el mero hecho de pintar las paredes estaremos generando karma. E incluso cosas que mucha gente no sabe. Si compramos un vehículo eléctrico, un carro, un coche eléctrico, también estamos dañando al medio ambiente, ya que aunque ese vehículo no contamine, en su proceso de producción se contaminó al medio ambiente. Casi siempre estamos generando karma. Cuando entramos en casa y encendemos la luz, el hecho de utilizar la luz eléctrica, con eso ya estamos generando karma. Cuando compramos un celular, también estamos generando karma, porque detrás de los celulares, detrás de los teléfonos móviles, hay explotación de seres humanos, hay sufrimiento. Por lo tanto, estamos generando karma. Por lo tanto, es casi imposible no generar karma, en el sentido de karma malo. Ahora veamos la diferencia entre karma y dharma. Como he dicho antes, el buen karma no es sinónimo de dharma. Eso está explicado en el vídeo 8 del máster, titulado Sabiduría atemporal, rueda de plegaria, mantra de la bendición. Karma quiere decir efecto, acción. Un efecto que es consecuencia del pasado, pero que es neutro, que no es positivo ni negativo, que no es bueno ni malo. Eso es karma, efecto, acción. Y dharma, con D, quiere decir ley, religión. Se refiere a las pautas que tenemos que seguir para alcanzar la iluminación. Por lo tanto, si seguimos las directrices del Dharma con D, podremos o bien salir de la rueda del samsara o rueda del karma, es decir, salir del ciclo de reencarnaciones y muertes, o en todo caso podremos generar un karma más agradable para el futuro. Por lo tanto, es muy importante seguir las directrices del Dharma, cosa que actualmente se está perdiendo. Cuando se dice que estamos perdiendo los valores, estamos diciendo que no estamos siguiendo las directrices del Dharma, ya que casi todas las religiones, las filosofías, lo que hacen es orientar al ser humano hacia la bondad. Ojo, debemos tener en cuenta que aunque cuando miramos la televisión, miramos los telediarios, los noticieros, las noticias en televisión, y vemos que nos están explicando cosas en las que vemos reflejada la barbarie humana, porque vemos robos, asesinatos y vemos cosas muy cruentas, en realidad tenemos que tener en cuenta que esas cosas tan crueles solo las hacen una minoría muy pequeña de personas de todo el planeta. Esas cosas tan malas que se oyen en los telediarios solo son hechas por un 2% de la población mundial. Un 2%. Si en los telediarios se dijese la verdad de forma proporcional, entonces casi no veríamos ninguna noticia mala, porque la mayoría de noticias en realidad son buenas. Sigamos viendo los comentarios. Aquí veo la maestra Eva que comenta que entre todos nosotros tenemos que pedir por el despertar espiritual de la gente que gobierna en el mundo, de la gente de la élite de la plutocracia, que tenemos que hacer eso además de dejar de consumir todo lo que perjudica al planeta. La licenciada Peña de Lares igualmente también comenta que hay que pedir al universo
que las personas de la élite tengan su despertar espiritual, que lo tengan ahora mismo, ya que si cambian ellas, cambiará el mundo entero. Por otra parte, Gilbert comenta que desea ayudar a la gente para que vea la realidad, esta realidad que estamos hablando, pero que la mayoría de personas no desea saber esa realidad, ya que el sistema las ha absorbido. El maestro Dr. Hein comenta que lo que está ocurriendo ahora en el mundo ya sucedía antes, porque desde que se creó el mundo están sucediendo las mismas cosas, que todo esto empezó en Sumeria, continuó en Persia, Grecia, Roma, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, luego apareció la tecnología y después, y ahora, la globalización. Pero que siempre ha sucedido lo mismo, que siempre han habido gobernantes oprimiendo y que siempre ha estado el mundo hipnotizado. La maestra Zoraya comenta que quien no tiene a Dios no tiene a nadie, que debemos amar divinamente, que debemos ser una antorcha que expanda su conciencia a todo el mundo, que debemos predicar con el ejemplo, emanando de nosotros una vibración santa, aportando todo nuestro ser para buscar la autorrealización, para ayudar a cambiar a nuestro entorno, empezando por nuestra familia. Zoraya nos dice: eduquemos con amor, demos amor, que nada perturbe nuestra paz, no nos dejemos envolver en la ilusión de Maya, en la que nos quieren mantener inmersos. Y Zoraya nos dice que si encendemos la luz, la oscuridad desaparece, y que la luz está en todos nosotros, y que podemos mantenerla encendida meditando, amando divinamente, que no debemos dejar que Maya nos envuelva en sus hilos de ilusión. El maestro José de la Cruz comenta que la idea es despertar, que cada uno de nosotros debe irradiar paz, amor y alegría, sirviendo y amando a la naturaleza para no caer en el consumismo, y que el mejoramiento global debe partir de cada uno de nosotros. La maestra Carolina comenta que la especie humana está involucionando muy deprisa, salvo algún que otro destello de humanidad que vemos de vez en cuando, destello que rápidamente es apagado y oprimido. Carolina sostiene que si este planeta tiene alguna posibilidad de sobrevivir, la especie humana sobra. Asimismo comenta que el ser humano juega a ser Dios, pero la naturaleza, que es sabia, nunca perdona, por lo que algún día pondrá al ser humano en su sitio. La maestra Nelly comenta que la mayoría de personas se adaptan al sistema y que vivimos en un mundo donde el trabajo espiritual se considera una pérdida de tiempo, y reflexiona acerca del propósito de los seres humanos sobre la Tierra, y habla sobre la hipotética razón de ser de la maldad. Nelly sitúa a la maldad como una posible herramienta, entre comillas, necesaria en este mundo, una herramienta para impulsar la consciencia evolutiva. Es decir, es posible que el mal exista para que todo el mundo se trabaje. Como todos sabemos, vivimos en un mundo donde existe la dualidad. Si hay blanco es porque hay negro, si hay bondad es porque hay maldad. Si solo hubiese bondad, no sabríamos lo que es la maldad. Eso quiere decir que las dificultades en la vida no son malas por sí mismas, sino que son necesarias para crecer. Las cosas que etiquetamos como malas tienen una función. Respecto a esto podéis mirar algunos pergaminos de Reiki Heiba Toai. Por ejemplo, en el pergamino número 20 trata este tema. Este pergamino dice: los obstáculos que se le ponen a un atleta en una carrera no están ahí para que se caiga, sino que están ahí para que aprenda a superarlos. Así es la vida, una carrera de obstáculos que debemos aprender a superar. Por lo tanto, tenemos que aprender a superar, a trascender todo lo que hace referencia a la maldad, para que solo brille la bondad. La maestra Marina comenta que dentro de la filosofía
se olvidó que el amor es esencialmente amor a la sabiduría y que por eso se entronizó la razón sin corazón. La maestra María del Carmen Segura comenta que cuando uno despierta, está ayudando a que otros despierten, que debemos elegir vivir conscientemente, integrando cuerpo, mente, alma y espíritu, alimentando de esta manera nuestra energía en equilibrio, con la recta atención, para fluir sin atascamientos, para vivir en el aquí y ahora sin egocentrismos, sin automatismos y sin sufrimiento. Y Margarita comenta que tenemos que cambiar nuestra conciencia y que es difícil porque tenemos que ir contracorriente y eso hace que nos tachen de locos. Así es, lo más fácil es seguir el sistema. Si seguimos el sistema, entonces no nos cuestionarán tanto. La mayoría de individuos sigue el sistema porque quiere pertenecer al grupo, quiere pertenecer a la manada. Por eso la gente sigue las modas, por eso la gente se tatúa, por eso la gente se pone piercings, por eso hay personas que llevan los pantalones caídos, por eso hay personas que se hacen selfies. Es decir, todo el mundo quiere pertenecer al grupo, a la manada, todo el mundo quiere seguir el sistema. Y por eso mismo a veces nos encontramos cosas tan curiosas como personas con más de 80 años que se tatúan y que se ponen piercings. Eso lo hacen básicamente para pertenecer a la manada. Si no queremos formar parte de esta manada que está involucionando, entonces tenemos que ir a contracorriente. Ir a contracorriente no es un acto de rebeldía, sino que es tener unos valores diferentes a la norma general y luchar por esos valores. Ir a contracorriente es hacer lo que nos dicta el corazón, aunque la razón intente detenernos. Lo contrario de ir a contracorriente es seguir el camino de la manada, el camino que nos trazan sin darnos la oportunidad de cuestionarlo. Si seguimos a la manada, entonces actuamos de forma autómata. Nuestras respuestas son automáticas, reactivas, no son conscientes. Y si no somos capaces de ir a contracorriente, entonces al final, con el tiempo, nos podemos sentir vacíos y frustrados. Ir a contracorriente no es otra cosa que ir a nuestra propia corriente, no a la corriente de los demás, sino a nuestra propia corriente. Tenemos que hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos que está bien según nuestras creencias y nuestros valores. Por ejemplo, aunque veamos que la mayoría de conductores no respetan los límites de velocidad cuando van en su vehículo, nosotros podemos respetar esos límites de velocidad y con eso estaremos beneficiando a todo el mundo. Por ejemplo, aunque veamos que la mayoría de personas va con prisas, que casi todo el mundo va estresado, nosotros podemos elegir ir tranquilos, ir despacio. Por ejemplo, aunque veamos que muchas personas abandonan a sus mascotas, nosotros podemos elegir no abandonar nunca a nuestros hermanos, los animales de compañía. En España se abandonan cada año más de 140.000 animales, la mayoría son perros y gatos. Pasa lo mismo con los ancianos, cada vez se abandonan más ancianos. Recuerdo el caso de un anciano que abandonaron en una gasolinera, aunque eso no es lo corriente. La mayoría de ancianos los dejan abandonados en las salas de urgencia de los hospitales. La familia deja a sus ancianos en los hospitales y luego se marchan y ya no vuelven al hospital. Los dejan abandonados. Y a muchos los envían a residencias, aunque no necesitan ir a residencias. Y lo mismo sucede durante las vacaciones. Hay miles de ancianos que quedan abandonados en sus casas, solos, sin la atención de sus hijos, de sus nietos. Si uno va repasando todas estas cosas, se da cuenta de que algo no funciona bien, de que el ser humano está involucionando. Por eso, si queremos cambiar nuestra conciencia, entonces no nos queda otro remedio que hacer grandes cambios, y eso quiere decir que tenemos que ir a contracorriente.
El maestro Dr. Hein comenta que más allá del karma individual, según Sadhguru, existe también una memoria kármica colectiva, compartida entre familias, comunidades, naciones e incluso compartida a través de toda la humanidad. Sin embargo, independientemente de todo esto, la forma en que experimentamos nuestra vida está determinada por nosotros. Bien, aunque solo hay un karma, que como decía no es bueno ni malo, sino que es el efecto de una acción pasada, cuando el karma es compartido, recibe diferentes denominaciones. Por eso hablamos de karma de pareja, de karma familiar, de karma grupal, de karma de una población concreta, de karma de un país o de una nación, de karma de un continente o de un karma global de toda la humanidad. Por ejemplo, si una familia sufre un desahucio, es decir, si están como inquilinos en un piso de alquiler y los echan a la calle, entonces ahí vemos un karma familiar. Igualmente, si a una familia les embargan su vivienda, si por el hecho de tener muchas deudas el banco se queda con su vivienda y al final esa familia queda en la calle y dejan de ser propietarios de su vivienda, entonces ahí también vemos un karma familiar. Si a una familia le toca la lotería, ahí también vemos un karma familiar. No es bueno ni malo, simplemente un karma familiar. Si sucede algo en una población, entonces decimos que es un karma poblacional. Y en cuanto al karma de toda la humanidad, podemos decir que la era de hierro, el hecho de que estemos viviendo en un ciclo decadente, denominado era de hierro, según los Vedas, entonces eso sería un karma de toda la humanidad. Si Sadhguru dice que independientemente de todo tipo de karma, la forma en que experimentamos nuestra vida aún está determinada por nosotros mismos, eso quiere decir que el karma, aunque sea global, no tiene por qué determinar nuestra vida individual. Por ejemplo, aunque uno esté en un país pobre, según lo que piense y lo que haga, uno puede labrarse un futuro brillante. Por el hecho de que esté en un país pobre no quiere decir que tenga que ser pobre. Por el hecho de que uno esté viviendo en un mundo de gente dormida no quiere decir que tenga que estar dormido. Eso es así porque todavía disponemos de un cierto libre albedrío para determinar un poco nuestra vida. La maestra Betsaida comenta que hay mucha información de temas de moda que nos invitan a empoderarnos, a emprender, a cumplir metas, a ser prósperos monetariamente. Betsaida nos dice que hay muchos cursos, muchos podcasts, que hay muchos líderes a quienes seguir en las redes sociales. Y también nos habla de que hay muchas herramientas para la vida espiritual, que hay muchos guías, muchos maestros, y que debemos saber escoger aquellos que nos den más equilibrio, aquellos que nos ayuden en el camino, aquellos que no nos roben tiempo y energía, que no nos duerman todavía más. Todo esto que comenta Betsaida tiene su parte positiva y negativa. Por una parte, está muy bien que haya aumentado la oferta de gente que se dedica a dar conocimientos de todo tipo. Eso lo vemos en Internet, en los vídeos de YouTube, en muchas páginas web. Se entiende por empoderar el hecho de adquirir independencia, de adquirir seguridad, de adquirir poder. Por ejemplo, si una persona tiene su autoestima baja porque ha sufrido algún tipo de maltrato o porque ha sido víctima de bullying, entonces esa persona no está empoderada. Esa persona tiene su autoestima baja, esa persona se siente muy poca cosa. Entonces, a través de esos cursos que menciona Betsaida, esa persona puede recibir un adiestramiento adecuado para encauzar su vida y así vivirla a un alto nivel, de manera que puede dejar de ser la prolongación de alguien que la dominaba, de un sujeto alfa que la dominaba, para comenzar a brillar por sí misma. Cuando la persona se empodera, en ese momento deja de echar las culpas a los demás, deja de echar las culpas a las circunstancias y empieza a coger las riendas de su vida. Como decía,
En Internet hay muchos maestros y profesores que ayudan a la gente en ese sentido. Pero no debemos olvidar la realidad, que como seres humanos no podemos cambiarlo todo. Nuestro libre albedrío tiene sus limitaciones. A veces suceden cosas que nos esperan, posiblemente frutos del karma de acciones pasadas. Es decir, aunque los cursos para empoderarse son muy buenos, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos controlar el 100% de nuestra vida. Sí que creamos nuestra vida, pero no la controlamos. Creamos nuestra vida, pero no la controlamos al 100%. Y desde un punto de vista trascendental, desde un punto de vista muy profundo, tenemos que ser conscientes de lo siguiente: que cuando uno avanza en el camino espiritual, al final se da cuenta de que en el plano físico todo es temporal, que uno en realidad no es agente de su vida, sino paciente, y que uno pertenece arriba y no abajo. Y cuando se llega a ese conocimiento de que uno es paciente y que pertenece arriba, entonces se da cuenta de que uno no hace la vida, sino que la vida se hace en uno.